Muy buenos días, queridos amigos de este canal de YouTube. Retomando el hilo de los artículos que estamos revisando de este Tratado para el Hombre de Santo Tomás de Aquino, nos corresponde hoy darle una mirada al segundo artículo de esa cuestión 75. Y quisiera leerlo apoyándome en la explicación, o más bien en el intento de explicación que he hecho yo mismo en el último libro que he publicado, que se llama Fundamentos Tomistas para una Filosofía del Hombre. El segundo artículo de esta primera cuestión 75 se titula Si el alma es una realidad subsistente. Ya en el primer artículo, Santo Tomás, recordaremos que no se preguntaba por la existencia del alma, porque para un aristotélico medieval como él, pues era bastante obvio. Más bien se preguntaba en el primer artículo si esa forma substancial, si ese principio primero de la vida, podía ser algo material. Y concluía que evidentemente no. En este segundo artículo, Santo Tomás se pregunta si ese principio primero de la vida, del ser vivo, que llamamos alma o forma substancial, es una realidad subsistente. ¿Qué quiere decir subsistente? Subsistente quiere decir algo que existe en virtud de una posesión propia del ser, no como los accidentes, como el color, por ejemplo, el tamaño, que existen pero en virtud de la existencia del sujeto. Entonces aquí se pregunta a Santo Tomás si el alma tiene esa realidad subsistente, es decir, si posee, como por decirlo de alguna manera, con título de propiedad, el ser. Entonces, vamos a leer algunas explicaciones que yo pongo sobre ese tema, sobre ese artículo 2 de la cuestión 75 en este libro. Dice así: establecido que eso que llamamos vida ha de tener una fuente causal y explicativa, las cosas no son vivas porque sí, y que además no se puede tratar de algo material, esto fue el tema del primer artículo de Santo Tomás, pasa ahora Santo Tomás a establecer qué tipo de existencia debe tener ese principio, es decir, qué tipo o modo de existencia le es propio. Porque las cosas que existen o son sustancias o son accidentes, es decir, o tienen una existencia en sí mismas o tienen una existencia dependiente. El perro tiene una existencia substancial en cuanto no existe en otra realidad, sino que por sí es sujeto del acto de ser o poseedor del acto de ser. Mientras que el color negro de su pelo es algo bien distinto, porque el color sí que requiere de un sujeto para poder ser. En este caso, el perro. Por eso decimos que el color es un accidente, tiene ser accidental, no es sujeto o poseedor por sí del ser, sino que requiere de la sustancia del perro para poder darse o ser en el perro. Como siempre digo, no es que veamos el color negro por ahí caminando alegremente por la calle, sino que lo que vemos son cosas negras, o rojas, o azules, o blancas, etc. Entonces, ahora Santo Tomás, en este segundo artículo, se pregunta si el alma es una realidad subsistente. ¿Y qué es ser subsistente? Ser subsistente es, y pongo acá una pequeña definición en latín,
Avere esse per se, poseer el ser por sí, sin dependencia. Aquí la diferencia es marcada con respecto a las formas sustanciales de las otras especies de seres vivos, plantas y animales brutos, pues en estos su forma sustancial no es propiamente sujeto del acto de ser, sino que lo es más bien el compuesto, de manera tal que una vez disuelto el compuesto por la muerte, la forma sustancial se corrompe igualmente y no es ya sujeto del acto de ser de ninguna manera. Y establece Santo Tomás una diferencia que para los que tenemos, por ejemplo, mascotas, que por cierto está por acá a mi derecha, en cualquier momento va a interrumpir este video como ya lo ha hecho 1000 veces. Y es que la forma sustancial de los seres vivos no tiene en todos los seres vivos el mismo rango ontológico, porque tenemos seres vivos del nivel de las plantas, seres vivos del nivel meramente animal y seres vivos humanos. Todos, en cuanto seres vivos, reclaman ese principio de vida, ese primer principio de vida que estamos llamando alma. Todos tienen forma sustancial, las plantas, los animales y el hombre. Pero Santo Tomás va a establecer una diferencia radical y muy importante entre el hombre y los demás seres vivos, y es que en el caso de las plantas y de los animales, su forma sustancial no es sujeto por sí del ser, sino que el ser le corresponde más bien al compuesto de materia y forma. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo va a explicar Santo Tomás más adelante, pero les doy un abrebocas, lo sabemos por sus actos. Toda la psicología de Santo Tomás, en el sentido etimológico de la palabra psicología, no en el sentido moderno que la reduce al estudio del ser humano, sino en el sentido amplio de psicología, estudio del alma, y alma tienen todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen alma, pero Santo Tomás basa su psicología en el estudio de las acciones, en la observación. La psicología o antropología de Santo Tomás es profundamente realista. No se le puede acusar de caer en abstraccionismos y en idealismos, porque parte fundamentalmente de la observación, y de la observación en su sentido más común y corriente, en lo que vemos, en nosotros y en las demás personas, en la observación más común y silvestre. Y en esa observación vemos que ni las plantas ni los animales llevan a cabo acciones que vayan más allá de las capacidades o virtualidades de la materia. Por eso Santo Tomás concluye que ni en las plantas ni en los animales se puede hablar de la presencia de algo que obre independientemente de la materia. Y si no obra independientemente de la materia, eso es señal de que su ser está tan sumergido en la materia que evidentemente al disolverse ese cuerpo de planta o de animal por la muerte, pues el ser no tiene sujeto, queda sin sujeto, cosa que no ocurre igual en el ser humano, en quien sí que vemos acciones y comportamiento, por lo menos de sus dos potencias superiores de inteligencia y voluntad, que ejecutan actos en cuya ejecución precisamente no interviene la materia. Eso nos habla de una superabundancia ontológica de ser. El ser humano sí que tiene, sí que podemos descubrir en el ser humano la presencia de algo que obra independientemente
de la materia. Y de ahí somos llevados a concluir que hay, entonces, en el ser humano, algo que actúa y por lo tanto es independientemente de la materia y no puede ser otra cosa distinta de su forma substancial, principio primero de vida que estamos llamando alma. Seguimos. Por consiguiente, lo que aquí Santo Tomás se va a preguntar es si con la forma substancial del hombre pasa lo mismo. Es decir, que disuelto el compuesto por la muerte, su alma no puede ya poseer el ser, el acto de ser que lo pone en la existencia. O si por el contrario, a diferencia de las otras formas substanciales, puede seguir siendo propiamente sujeto del ser, es decir, subsistentes. ¿Y cuál será la conclusión de Santo Tomás? La adelantamos aquí. Anima humana est principium incorporeum et subsistens. El alma humana es un principio incorpóreo y subsistente. Incorpóreo ya lo probó en el primer artículo y ahora dice, el alma humana es un principio incorpóreo y subsistente. ¿Cómo llega Santo Tomás a esa conclusión? Lo primero es entender el sentido mismo de la conclusión. Como dijimos atrás, las formas substanciales de las plantas y de los animales brutos dependen de tal manera de sus respectivas materias que, una vez disuelto el compuesto por la muerte, no puede la forma permanecer en la existencia por sí, puesto que no es por sí sujeto receptivo y posesivo del acto de ser, sino que el acto de ser pertenece al compuesto como un todo. El ser le pertenece al todo. Por esta razón, dichas formas son llamadas formas materiales. Lo que pareciera una contradicción en los términos, puesto que las formas de suyo no son una realidad material, pero son llamadas así porque dependen a tal punto de la materia que no pueden por sí solas poseer el acto de ser. Pero si vamos a decir que el alma o forma substancial del hombre es subsistente, estaremos afirmando que posee por sí el acto de ser con independencia del compuesto del que ella es forma substancial. De manera que una vez acaecida la muerte del individuo y disuelto el organismo en cadáver, ¿sabían ustedes? Paréntesis. ¿Sabían ustedes que la palabra cadáver, esto lo aprendí en el seminario? La palabra cadáver, si tú la pones hacia abajo, las sílabas ca, da, ver, vemos su origen. Ca de caro, que significa carne en latín. Da de data o entregada, carne entregada. Y ver, las primeras letras de vermibus, que significa a los gusanos. Cadáver significa caro data vermibus, carne entregada a los gusanos, lo cual debería servir para mantenernos un poquito en la humildad. De manera que una vez acaecida la muerte del individuo y disuelto el organismo en cadáver, el alma no sufre igual corrupción, sino que permanece en la existencia por el acto de ser del que es sujeto propio. Los dos videos inmediatamente anteriores los dedicamos muy por encima, por supuesto, a esta obra tan interesante del señor Antonio Damasio, y la hemos criticado y la hemos dado garrote, y bueno, muchos se preguntarán con qué credenciales somos tan atrevidos. Ese tema lo tocaremos en otro momento, es interesante, porque resulta que el señor Antonio Damasio también está siendo muy atrevido al hablar de cosas que se salen de su experticia propia y específica, que son las neurociencias. Pero yo me imagino la cara del señor Antonio Damasio escuchándome decir estas cosas. ¿Qué pensaría el señor Antonio Damasio si se lee mi libro? Nunca va a pasar, lo sé, aunque me provoca enviárselo a su correo. Nunca va a pasar, pero ¿qué pasaría? Yo creo que él quedaría con mi libro igual de consternado
a como quedé yo con el suyo. Porque aquí nos está diciendo Santo Tomás que siendo que el alma del hombre o su forma substancial es sujeto del ser con independencia del compuesto, una vez acaecida la muerte, es decir, tu muerte, querido amigo, amiga que me estás viendo, la mía, no todo acaba ahí, sino que hay algo que necesariamente sobrevive más allá del sepulcro, y es el alma por ser sujeto por sí del acto de ser, cosa que no ocurre ni con las plantas, ni con los animales, ni con nuestras queridas mascotas. Y según el señor Antonio Damasio, obviamente tampoco ocurre con el hombre. En palabras más sencillas y menos técnicas diremos que lo que aquí se está preguntando Santo Tomás en este artículo es si el alma sobrevive después de la muerte del individuo, ni más ni menos. Y su respuesta es afirmativa. Pero, ¿cómo llega a esa respuesta? Lo primero que va a hacer Santo Tomás es fijar la atención del lector en la operación intelectual propia del hombre. Claro, siempre se ha dicho, y es un lugar común en todos los manuales de pensamiento tomista, que a la naturaleza del alma llegamos a través de sus operaciones. ¿Cómo así? Claro, y es que es de sentido común. Podemos saber qué es, perdón, qué es algo viéndolo cómo se comporta, porque su comportamiento nos revela su ser. Es decir, dado que ayer es sequitur esse, el obrar sigue al ser, cada cosa se comporta según como es. El comportamiento de cada cosa se enmarca dentro de los límites de su ser. El perro tiene unos comportamientos que están enmarcados dentro de su naturaleza perruna. Por eso los perros, mi querida Lulu, no vuelan, por ejemplo. Eso quiere decir que si hacemos el camino inverso y vamos de lo que vemos que una cosa hace, podemos llegar a lo que esa cosa es. Y toda la psicología de Santo Tomás sigue siempre ese camino. De lo que vemos, es decir, del comportamiento, subimos hacia la comprensión de las causas explicativas, que son los actos, las potencias y el alma. Ese será siempre el recorrido de Santo Tomás. Lo observable, las acciones, las potencias y su principio primero, que es el alma substancial. Entonces aquí, para probar, para demostrar que efectivamente el alma es espiritual y por ende subsistente o poseedora en propiedad del ser, Santo Tomás va a seguir el camino de analizar las acciones de su potencia intelectiva, de la inteligencia. A través de las acciones de la inteligencia, conocer de dónde provienen esas acciones, que es la potencia intelectiva, y por tanto, de qué naturaleza debe ser el principio en el cual esa potencia radica, que es el alma substancial. Ese camino sigue Santo Tomás y es el camino que se encuentra en los manuales de filosofía tomista. Ustedes siempre van a encontrar en todos los manuales que el autor analiza la operación intelectual, analiza cómo opera la inteligencia humana y concluye que esa inteligencia es una facultad espiritual, es una facultad cuyos actos nos revelan con evidencia que su naturaleza es espiritual, inmaterial, y por ende, debe estar o inherir en cuanto potencia en un sujeto también de la misma naturaleza. Porque algo material no puede, en cuanto material, tener de suyo acciones que son espirituales o inmateriales, porque tiene que haber una coherencia entre lo que se hace y lo que se es. Si se actúa, si se es capaz de operaciones
espirituales, inmateriales, que no involucran la materia, pues esas acciones deben provenir de una potencia también espiritual, y esa potencia debe estar inherida o pertenecerle, en palabras sencillas, a un sujeto que también debe ser espiritual, porque todo debe guardar coherencia, la acción, la potencia y el principio primero. Por eso en los manuales se extienden los autores en el análisis de la operación intelectual, cosa que a nuestro querido Antonio Damasio también le daría una embolia cerebral escuchar que estamos hablando de operaciones intelectivas espirituales, cuando muy seguramente para este autor el intelecto, la inteligencia, los actos intelectuales o cognitivos del ser humano, pues seguramente se reducen meramente a complejos patrones de mapas mentales, es decir, mapas neuronales, es decir, cosas físicas y materiales. El ser humano, además de todas las operaciones vitales que puede realizar una planta o vegetal, y además de aquellas al alcance de un animal cualquiera, puede también entender mediante su inteligencia. De este entender se ocupan más propiamente las cuestiones de la 84 a la 89. Razón por la cual aquí no ahondaremos en esto más de lo estrictamente necesario. Y conocer la naturaleza de todos los cuerpos, la naturaleza de todo lo corporal. Es evidente, esto es cita de Santo Tomás, es evidente que el hombre puede conocer mediante su intelecto las naturalezas de todos los cuerpos. Nada que sea corporal escapa de suyo a las posibilidades cognitivas de la potencia intelectual humana, lo cual no significa que de hecho las conozca todas, sino que puede conocerlas. No conocemos todo, pero podemos. Y aquí pone Santo Tomás un principio que es un poco difícil de entender. Dice así: aquello que puede conocer una cosa, es necesario que no posea en su naturaleza ninguna de aquellas cosas que puede conocer, porque si no, aquello que naturalmente tuviera en sí impediría el conocimiento de lo demás. Este es el hueso duro de roer de este artículo. Hay que leerlo unas 800 veces antes de entenderlo. Así que no garantizo que a la primera se pueda comprender. Repito entonces, aquello que puede conocer una cosa, es necesario que no posea en su naturaleza ninguna de aquellas cosas que puede conocer, porque si no, aquello que naturalmente tuviera en sí impediría el conocimiento de lo demás. Vamos a ver cómo intenté explicarlo. Dice, o digo, más bien, vamos por partes. Lo que aquí está Santo Tomás intentando probar en un primer momento es que el principio de donde proviene la potencia intelectiva necesariamente ha de ser algo incorpóreo, inmaterial. Y para probarlo recurre Santo Tomás a este razonamiento. Para que un sujeto capaz de conocimiento pueda conocer una cosa, es necesario que no posea en su naturaleza la naturaleza de aquello que va a conocer, porque si así fuera, dicha naturaleza impediría la posesión intencional de aquello que intenta conocer. Un poquito enredado, yo lo sé, tengan paciencia, que esto es una carrera de largo aliento. Pone Santo Tomás a manera de ejemplo el caso de los que por tener alguna enfermedad que afecta a la lengua, de manera que está como llena de un humor amargo, no pueden recibir el sabor dulce, porque el amargo que tienen en la lengua impide la debida recepción de lo dulce. Para entender este razonamiento del santo, conviene distinguir dos maneras de tener o poseer una formalidad, una forma. Una forma se puede poseer según su ser natural, que es el modo de ser que tienen extra animam, fuera del alma. Es decir, el modo de ser que las formas sustanciales tienen fuera de nosotros, fuera de nuestro conocimiento, ahí al frente.
Y también se puede poseer una forma según un modo de ser llamado intencional, que es el modo de ser que esa forma o naturaleza adquiere al momento de ser conocida por mí. Una cosa es el modo de existencia de la forma en el perrito que estoy viendo, aquí a mi derecha, y otra cosa es esa misma forma sustancial de la perrunidad, por decirlo de alguna manera, cuando yo la conozco y entonces está presente en mi inteligencia. Son dos modos de existencia de la misma naturaleza o forma substancial. El llamado ser intencional o modo de ser intencional es el modo de posesión propio del conocimiento. Cuando conocemos, poseemos intencionalmente la forma de otra cosa. Los cuerpos, las cosas materiales, poseen las formas según la primera manera de poseer, según su ser natural. Es decir, algo material, cualquier cosa material en la que ustedes puedan pensar, posee forma substancial, una, y muchas formas accidentales, pero las puede poseer únicamente de la primera forma. Es decir, en cuanto conforma con su sujeto, que es la materia, un individuo concreto. Por esto, cada cuerpo está determinado a su forma substancial única y a un conjunto de formalidades accidentales que pueden variar siempre dentro de sus géneros propios. Y dicha forma que el cuerpo posee lo determina de tal manera que no puede poseer otra sin antes perder la que tiene en primer lugar. Para que el perrito pueda perder su forma perruna y adquirir la forma de cadáver, pues primero se tiene que morir. No puede tener las dos al tiempo. Cosa muy distinta cuando se trata de un ser que puede conocer, como los animales o el hombre. Estos no son mero cuerpo, sino que tienen facultades de conocimiento que les permiten aprender, no aprender, sino aprehender las formas. No a la manera del cuerpo que recibe una forma y queda determinado a dicha manera de ser única, sino que el ser cognoscitivo puede poseer, además de la suya, las formas de todo lo demás. He aquí las palabras mismas del santo, refiriéndose a ello en la cuestión 14 de la primera parte. Dice, cita del santo, los seres cognoscentes se distinguen de los que no lo son en esto. Los que no tienen conocimiento no poseen sino su propia forma, mientras que los cognoscitivos pueden poseer también la forma de otra cosa. Y aquí está el quid, el meollo del asunto para poder dar respuesta en este artículo a la pregunta de si el alma o forma substancial del hombre es subsistente, posee el ser por sí. ¿Cómo lo quiere probar Santo Tomás? A través del análisis del acto de la inteligencia. Y para estudiar el acto de la inteligencia comienza con aclararnos qué es conocer, que es precisamente lo que la inteligencia hace. Y nos dice que el conocimiento consiste en la posesión intencional de una forma. Las cosas materiales poseen sus formas de manera material, es decir, conforman junto con la forma una cosa. Y para hacer otra cosa, tienen que primero cambiar en un cambio que se llama substancial para adquirir otra forma, previa corrupción de la forma anterior. En el caso de los seres cognoscitivos, la posesión de las formas se amplía muchísimo y de hecho en el caso del hombre que conoce en abstracto, pues esa ampliación es casi ad infinitum. Y entonces el ser cognoscitivo puede poseer formas de manera intencional, que es diferente a poseerlas de manera material. Cuando yo, como sujeto conocente, aprehendo la forma substancial o incluso las formas accidentales de las cosas que conozco, ni dejo de ser yo mismo, no pierdo mi identidad, yo sigo siendo yo, ni me convierto tampoco en aquello que la forma es. Cuando yo conozco a mi perrita, sus características substanciales y accidentales, no paso a poseerlas de tal manera que yo me convierta en eso, sino que las poseo de otra manera que se llama posesión intencional.
Si mi conocimiento se explicara meramente por procesos materiales, entonces al yo poseer la forma substancial o accidental de lo que me rodea, yo, actuando como materia de esa forma, pasaría a ser eso. Por ejemplo, si conozco a un vecino que mide 2 metros, pues yo pasaría a medir 2 metros. O si conozco a un vecino o una vecina rubia de ojos azules, pues entonces yo empezaría a ser rubio y de ojos azules, porque poseería de manera material esas formalidades. Pero eso no ocurre. En el conocimiento hay posesión de las formas de lo demás sin perder mi identidad y sin convertirme en eso que las formas determinan en sus respectivos sujetos. A eso se llama posesión intencional de las formas y es lo que constituye la esencia del conocimiento. Y fijémonos en que Santo Tomás no dice que los seres cognitivos pueden poseer otras formas, porque ello no haría ninguna diferencia entre ellos y los seres que no están dotados de conocimiento, como una piedra, por ejemplo, sino que Santo Tomás, muy cuidadoso en el lenguaje que usa, dice aquí que los seres que conocen pueden habere forman etiam rei alterius, poseer también la forma de otra cosa. Estamos aquí entonces ante una manera de tener o poseer una forma muy distinta a la que tiene un mero cuerpo. Cuando recibe una forma, la hace suya de tal manera que compone con ella un algo concreto que queda determinado a dicha forma de ser. Mientras que un ser cognoscente, al aprehender una forma, no se une a ella como la materia a la forma, sino que la posee sin dejar de ser lo que es en sí, sin ver modificado su ser natural. El hombre conoce sin dejar de ser hombre, sin pasar a ser lo que aquella forma conocida es. No por conocer un burro nos volvemos burros, ni por conocer a una persona de 2 metros de alta adquirimos para nosotros esa misma altura. Ojalá. La posesión de la forma que es propia del ser cognoscente es una posesión no material, a la manera como la materia recibe la forma, sino intencional. Ahora bien, un cuerpo, en cuanto mero cuerpo, puede poseer diversas formas, pero según el ser natural, es decir, componiendo con ellas en la dupla materia-forma. Pero no puede, en cuanto mero cuerpo, poseer formalidades en modo intencional, es decir, sin recibirlas como determinaciones de su ser, sino recibirlas en cuanto formas de otra cosa, en su alteridad. Palabra muy de moda, por decirlo de alguna manera. Por eso decimos que el principio de la operación intelectual, es decir, la inteligencia, no puede tener en sí la naturaleza de ningún cuerpo, no puede ser cuerpo. Pues si lo fuera estaría determinado a dicha naturaleza corporal y eso le impediría poseer la forma de otra cosa, porque todo lo corporal, lo repito, todo lo corporal para adquirir una forma debe primero perder la que tiene. Toda generación de una forma implica la corrupción de la anterior. Dice, repetimos, no puede ser cuerpo, pues si lo fuera estaría determinado a dicha naturaleza y ello le impediría poseer la forma de otra cosa, a no ser mediante cambios accidentales o sustanciales modificativos de su manera de ser. Esto está largo, mucha paciencia. Es de los artículos más densos de los 89 artículos que componen el Tratado sobre el Hombre, distribuidos en las 15 cuestiones. Estos 2 primeros artículos son el fundamento de todo lo demás. Por eso le estamos metiendo tanta tiza, porque arranca Santo Tomás con el tema de la esencia del alma en la cuestión 75, que tiene 7 artículos, y pone en estos 2 primeros artículos el fundamento de todo lo demás. Entonces, por eso pedimos excusas. Continúa, iba a decir continúa el santo, pero no, continúo yo. De manera que resulta claro que la potencia intelectiva no puede tener en sí la naturaleza de ningún cuerpo, no puede ser cuerpo. Y ahora sí vienen las palabras del santo.
es necesario decir que aquello que es principio de la operación intelectual, que llamamos alma, es cierto principio incorpóreo y subsistente. Pero no estábamos, pregunto, pero no estábamos hablando de que para conocer todos los cuerpos no podía tener la naturaleza de ningún cuerpo, pues eso impediría la posesión de las naturalezas de los cuerpos. Sí. Y entonces, ¿por qué ahora Santo Tomás en la conclusión añade lo de subsistente? ¿No es ese otro asunto? Sí es otro asunto, pero relacionado. Porque hasta acá pareciera que Santo Tomás está todavía insistiendo en el tema del primer artículo. ¿Recuerdan ustedes? El primer artículo nos hablaba de que el primer principio de vida no puede ser algo corpóreo, y aquí pareciera que hasta ahora sigue insistiendo en eso. Pero de repente en la conclusión dice, es necesario decir que aquello que es principio de la operación intelectual es incorpóreo y subsistente, y como que cuela la palabra subsistente ahí. Lo que ocurre es que en este segundo artículo Santo Tomás retoma lo dicho en el primero, pero desde otro punto de vista. En el primero habla del principio de la vida y concluye que este principio no puede ser algo corpóreo, pues si así fuera entonces todo lo corpóreo sería vivo, recordarán ustedes. En este segundo artículo vuelve sobre la inmaterialidad de ese principio de vida, pero esta vez mirándolo desde el punto de vista de una de las actividades vitales de ese ser vivo que es el hombre, y dice que el principio de las actividades intelectuales del hombre no puede ser corpóreo, con lo que viene a reforzar y reafirmar lo ya dicho en el primero, y de paso, a la par que refuerza la tesis alcanzada en el artículo anterior, pone el fundamento para concluir que, puesto que ejecutamos operaciones que de suyo no requieren de un principio corporal, ni pueden ser ejecutadas mediante un principio corporal, no entendemos con el cerebro. Por mucho que esto le cause una gastritis al señor Antonio Damasio, no entendemos con el cerebro. ¿Por qué, Leonardo? Porque el cerebro es una realidad física y el entender conceptos que son abstractos e inmateriales implica la inmaterialidad del principio que ejecuta esa acción, por más que el señor Antonio Damasio o no lo entienda, o no le interese, o no quiera entenderla. Dice, ello indica con claridad que dicho principio, la inteligencia, no depende de la materia para existir y ha de ser subsistente. ¿Cómo así? ¿Cuál es la operación intelectual? El conocimiento de lo real por medio de conceptos que son inmateriales, universales y abstractos. Es una evidencia de primer orden que en nuestro modo de conocer se hallan presentes conceptos con esas características. Todo este libro está lleno, y cualquier libro que ustedes agarren, incluso el libro del señor Antonio Damasio, está lleno, está repleto de conceptos que son inmateriales, universales y abstractos. Es una evidencia de primer orden que en nuestro modo de conocer se hallan presentes conceptos con esas características, y que ellos constituyen el armazón de todas las ciencias y son como los mediadores de todos nuestros conocimientos. Pero resulta que al ser precisamente inmateriales, universales y abstractos, no es posible, ojo con esto, no es posible concebir que sean recibidos, percibidos o producidos por un órgano corporal, como el cerebro, por ejemplo, sino que se hace necesario decir que la facultad encargada de esos conceptos, con los cuales luego elabora juicios y raciocinios y disciplinas científicas, incluida la neurociencia, debe ser una facultad inmaterial,
Y aquí introduce el santo un principio que hay que tener bien presente. Dice el santo, nada puede obrar por sí, sino lo que por sí subsiste. Lo anterior significa, ya vamos acabando, tengan un poquito de paciencia. Lo anterior significa que, como agitur sequitur esse, el obrar sigue al ser. El modo de obrar sigue al modo de ser. Si vemos que algo puede llevar a cabo operaciones que no dependen de algo otro para poder ser realizadas, sino que las realiza por sí, entonces eso es indicativo de que también subsiste por sí o posee como propio el ser. Pues nada puede obrar independientemente si al mismo tiempo no existe independientemente. Hago una comparación malísima. Piensen ustedes en los hijos menores de edad. ¿Su obrar es independiente o está relacionado con la tutela y la autoridad paterna? Claro, los hijos menores de edad, sus acciones están relacionadas, están bajo la custodia, tanto así que por los errores de los hijos, en muchos ordenamientos jurídicos, pagan los papás. Una vez alcanzada la independencia, entonces puede decirse que actúan por sí, responden por sus propios actos y ya no están bajo la tutela paterna. El actuar por sí indica subsistencia por sí. Ya los hijos, que son grandes, actúan por sí y se deben mantener ellos mismos. Mientras que están en casa paterna bajo la tutela, el cuidado, la protección paterna, pues sus actos deben estar sujetos a esa autoridad paterna. Malísima la comparación, yo sé. Nada puede obrar independientemente si al mismo tiempo no existe independientemente. Todo lo que depende en su mismo ser de otro, con mayor razón dependerá en su obrar, pues la dependencia en el ser es la dependencia radical. La operación intelectual por sus características excluye la posibilidad de que el cuerpo sea parte de ella. Es decir, por la naturaleza misma de la inteligencia de sus actos, queda excluida la mera posibilidad de que el cerebro participe en esa operación. Y postula necesariamente la inmaterialidad del principio que ejecuta la operación intelectual. Y si obra por sí, subsiste por sí. De esta manera, como que Santo Tomás une los dos momentos que desarrollan este artículo. El momento de la inmaterialidad, que parecía continuar meramente el artículo anterior, y el momento de la subsistencia. Probada la inmaterialidad, pasa a probar mediante ella la subsistencia, en virtud del principio según el cual lo que obra por sí, subsiste por sí. Pues el obrar sigue al ser. Agitur sequitur esse. El modo de obrar depende del modo de ser. Lo que aquí Santo Tomás está poniendo delante de nuestros ojos es de la mayor importancia. Nos está hablando nada más y nada menos que de la existencia, inmaterialidad y subsistencia, inmortalidad, dicho en palabras menos técnicas, del alma humana, que no es poco. De ahí la importancia de leer y releer una y otra vez estos dos primeros artículos, lo que les decía antes, con los que el santo arranca su tratado sobre el hombre. No están aquí puestos al azar, sino que constituyen ciertamente el fundamento sobre el cual lo demás se va a edificar. Y termina con esto lo que quisimos poner en este libro sobre este segundo artículo de Santo Tomás. En el primero nos mostraba cómo los seres vivos necesariamente tienen que tener un principio que dé cuenta de esa vida y que ese principio no puede ser material. Recordarán ustedes la razón que dio el santo, porque si no, todo lo material, por el mero hecho de ser material, sería vivo, y vemos que no es así. Entonces en los vivos hay algo especial que vamos a llamar alma y que es principio de la vida. En este segundo artículo, Santo Tomás se pregunta si ese principio de la vida
además de ser inmaterial, subsiste. O, si al igual que pasa con las plantas y los animales, deja de existir en el momento de la disolución o corrupción del individuo, y encuentra que no, encuentra que en el caso del hombre, ese primer principio de vida, esa alma, es subsistente. ¿Cómo llega a esa conclusión? A través del análisis de la acción intelectual, del acto, de los actos, de la inteligencia. Y como los actos de la inteligencia se realizan por medio de conceptos que son inmateriales, universales y abstractos, concluye que estamos ante una operación, la operación intelectual, que va más allá de las meras posibilidades de la materia y establece ese principio según el cual lo que obra por sí subsiste por sí. Y concluye que la raíz primera de las acciones intelectuales debe ser un principio inmaterial y subsistente. Esto es de la mayor importancia. Esto contradice completamente el discurso actual dominante, que es materialista de cabo a rabo, y para la muestra un botón, el libro que comentábamos en los videos anteriores, hay muchísimos libros. Podemos dejar ya de darle tanto garrote a ese, hay muchos más, cientos, miles, que defienden esa posición materialista que termina en última reduciendo el hombre a mera masa de células complejas. Y cuando tú le quitas al hombre esa dignidad y lo reduces a mera materia, un poquito más compleja que la demás, queda abierta la puerta para la violación de esa dignidad humana, de la que paradójicamente tanto se habla hoy día. Entonces, incluso para los amigos de la dignidad humana, el antídoto estaría en la revisión juiciosa de la obra de Santo Tomás de Aquino. Bien, para terminar, lo que siempre les digo, no se queden con esta mera explicación, compren el libro, si no lo pueden comprar, escríbanme y yo con mucho gusto se los regalo en PDF, que gracias a Dios no vivo de esto, así que lo puedo regalar, pero si pueden, cómprenlo, que no está de más. Espero que este video les haya gustado, pero no se queden con lo que aquí decimos, investiguen mucho más. Investiguen mucho más, sean curiosos, lean otros autores mucho más calificados que yo. Dios los bendiga.